Muy buenos días. Mi nombre es Juan Camilo Romero. Este es el episodio 24, Filosoando. Filosoando porque no sé ustedes cómo les pase. Estoy seguro que todos cuando pensamos en filosofía en un filósofo, alguien se nos viene a la cabeza. La gente puede pensar en Sócrates, a lo mejor en Aristóteles, inclusive un poco de la gente más enfocada a las nuevas partes pensará en Hegel, en Marx, en Popper. Pero para mí particularmente, cuando yo hablo de filosofía o pienso en filosofía, hay dos personas que se me vienen a la cabeza antes que nadie. Estos son Marco Aurelio, quien tendrá su propio episodio pronto, pero no en este. Y el segundo es Marco Tulio Cicerón. Marco Tulio Cicerón, este hombre romano, es una de estas figuras históricas que todo el mundo se lo pelea. Los filósofos dicen, no, él era más que nada filósofo. Los políticos te dirán, no, él era político. Los abogados te dirán, él es la base del derecho moderno. Todo el mundo quiere decir que Cicerón es suyo y yo soy igual. Para mí, Cicerón, ante todo, era un filósofo y estadista. Pero yo considero que el estadismo viene amarrado a la filosofía. Todo esto para decir que este episodio vamos a hablar de Cicerón. Y no solo de Cicerón, sino de la rama filosófica que Cicerón representa. Y el momento que también Cicerón representa en el punto de la historia de la filosofía, porque a pesar de que hemos tenido nuestros saltos entre Grecia y las regiones dominadas por Grecia en su momento, Asia, China sobre todo, India, realmente este podcast, los primeros episodios, se ha enfocado principalmente en el hegemón griego, ¿no? La Grecia que viene desde un poco antes de Pericles hasta finales de Alejandro Magno. Bueno, podemos despedirnos de Grecia. En este momento estamos dando el salto, el cambio histórico de hegemón de la antigua Grecia al icónico Imperio Romano. Cicerón, este hombre, era parte del Senado de la República Romana. Sus principales cartas son a diferentes personas, pero una gran porción de estas vienen siendo dirigidas hacia Bruto, Bruto el famoso asesino de César. Y esto es porque Cicerón vivió durante la época de César. Él fue mucho más similar a Pompeyo en cuanto a al conflicto civil de la República Romana. Y de hecho a Cicerón le ofrecieron ser parte del triunvirato, lo cual era una locura, porque Cicerón, aunque venía de una familia noble, no venía de una familia de políticos. Y él fue la primera y de las únicas veces que una persona entró sin historial político en la familia al Senado, se quedó en el Senado, creció en él, se volvió cónsul y le ofrecieron el triunvirato, que él rechazaría. Cicerón meditaría y discutiría mucho sobre Julio César y eventualmente, tras la muerte de César, tendría una eterna lucha con Marco Antonio, al grado que se dice que Marco Antonio lo mandó a matar. Y Cicerón, siendo un hombre muy adecuado, muy correcto, dicen que cuando llega el soldado que mandan a matarlo, él dice, nada de lo que estás haciendo ahorita es correcto ni según el ritual adecuado, por lo que te pido que aunque sea mi asesinato lo sea rápido, limpio y correcto. Esa es la clase de persona que era Cicerón. Y por esto mucha gente lo suele clasificar como un estoico. Sin embargo, yo creo que esto es un error. Cicerón no es estoico. Tiene muchas cosas de los estoicos y esto tiene sentido. ¿Por qué? Porque Cicerón es el máximo representante de la escuela que hablaremos el día de hoy, siendo la escuela del eclecticismo. ¿Algunas han escuchado esta palabra? Ecléctico. Es de esas cosas que a veces escuchamos en la universidad o en un noticiero y suena bien, pero realmente no sabemos qué significa. Ecléctico significa escojo, es decir, yo escojo lo que quiero. La escuela ecléctica es la escuela que elige. A esto se refiere a que es una escuela que toma sus cosas favoritas
de cada una de las escuelas anteriores y crea su propia idea. Esta se puede confundir un poco con la escuela del sincretismo. El sincretismo ve la mezcla natural de todo lo anterior. La diferencia entre lo ecléctico y lo sincrético es que lo ecléctico tiene un juicio por detrás. No agarras todo y evolucionas naturalmente. Agarras lo que te gusta, las mejores partes de lo que te gusta, y creas un conjunto de esto. Hay que ponernos un poquito en la posición de lo que era el Imperio Romano en cuanto a la filosofía. El hegemón griego había caído. Poco a poco la democracia de la República estaba en duda, el carisma de Julio César abundaba en las calles y se olía a que se venía algo, ¿no? Un hegemón tan grande no puede no traer consigo tendencias políticas, inestabilidad, dudas, ¿no? Tienes a los cónsules matándose entre ellos. Y después de que nos quedamos con la filosofía helenística, sobre todo con los escépticos, la fe en la filosofía está un poco muerta, o más bien el interés estaba apagado. La gente no estaba interesada en pensar más, en el sentido filosófico. La gente estaba más preocupada por temas prácticos, lo que es el gobierno efectivo, temas militares, temas económicos, como el escepticismo había logrado poner una llaga tan grande en todo el canon anterior, pareciera que mucha gente veía que no tenía mucho sentido seguir buscando la filosofía en este aspecto. ¿Por qué? Porque total, llega una corriente como el escepticismo y dice, no, sabes que nada de esto es cierto. A esto llega Cicerón. Cicerón, entre sus muchos logros, una de las cosas que hizo fue ser el primero en escribir de nuevo la filosofía griega clásica en latín, es decir, en el idioma de los romanos. Cicerón toma la filosofía griega, la revive y es el primer paso hacia el Renacimiento. Obviamente antes vamos a tener que tener la Edad Media, pero lo que no dejó que Grecia muriera en Grecia fue las personas del eclecticismo, como es el caso de Cicerón. Ahora, más o menos cuáles son las bases del eclecticismo. Tiene una muy fuerte base estoica, por supuesto, pero también tienen mucho de Platón. Y aquí es donde Platón vuelve al canon. De hecho, si vemos la forma de discutir de Cicerón, que les recomiendo busquen sus escritos, son escritos fáciles de leer, públicos en su mayoría. No es una de esas cosas que les digo, no, mejor investiguen, léanlo. Estos escritos están escritos de la misma forma que Platón escribía sus historias. Y esto es porque los eclécticos son muy platonistas. La mezcla que yo describiría para lo que es el eclecticismo de Cicerón es una mezcla de estoicismo, platonismo y aristotelismo. Dejan por fuera el epicurismo un poquito, sobre todo porque el epicurismo era más elevado en ciertos aspectos. Y Cicerón, si algo era un hombre práctico. Sus intereses eran, él era un abogado. Él lo que le interesaba era encontrar las formas de solucionar. Ya en su época como abogado, en su época como político, él no se preocupaba mucho en qué será el bien puro, ¿no? Más bien él se preocupaba en cuál es la buena forma para que la civilización pueda pues, vivir, ¿no? Marco Tulio nace en Arpino el 5 de enero del año 106, muy cercano a mi cumpleaños. Estudia fuertemente, como decimos, no es satisfecho en ninguna escuela. Toma de Fedro, quien es un epicureísta en Roma, de Diódoto, que es un estoico, y de Filón, que es un académico, influencias en el pensamiento y mantiene una relación con ellos en lo que va creando su propio trabajo. Sus obras son principalmente epístoles, es decir, cartas. De las más conocidas son su trabajo en la República, sus, estos títulos están en latín, pero De Optime Genere Oratorum, Topica ad Trebatium, De Virtubius, De Officis, De Gloria. Básicamente son pequeños temas que es sobre las virtudes, sobre los amigos, sobre la ley, ¿no? Sobre los derechos naturales.
Él tenía sus pequeñas ideas, escribía sus cartas y las mandaba. Filosóficamente hablando, las principales posiciones adoptadas por Cicerón, como las enlista Hugo García Salvatecchi, son: como criterio de la verdad, tenemos junto a los sentidos el saber ético-religioso, que se presenta por doquier en la conciencia, cuando no se lo impide un oscurecimiento arbitrario. Sobre el conocimiento universal, se funda la ley moral, la conciencia del derecho y de la libertad, e igualmente nuestro conocimiento sobre la existencia de Dios y sobre la inmortalidad del alma. Esto es decir, él no era ni puramente basado en los sentidos, ni puramente peleado con ellos. Para Cicerón, la verdad estaba más basada en la probabilidad. Él no decía, yo quiero saber qué es cierto, pero decía, yo quiero vivir de tal forma que esté más cerca a lo que probablemente sea cierto. Es lo que se dice el probabilismo. Él dice, va, tal vez el mundo que vivo no es real, pero todo me parece indicar que el mundo en el que vivo es real, porque para mí es real, entonces voy a atribuirle cualidades de realidad. Más o menos es la forma de pensarlo. Él concede poca importancia a la física, se centra principalmente en la parte moral y política, como habíamos dicho. Para él, Dios existe y no tiene mucho punto de discusión. Para él, Dios existe porque el mundo tiene un orden y porque el mundo funciona bien, ¿no? Él habla de esta noción de un consentimiento universal. Eh, Podemos hablar de sus logros, como habíamos dicho, siendo la primera persona latina que revive el pensamiento griego. Él, como decíamos, agarra el probabilismo, acomoda elementos platónicos, aristotélicos, estoicos, junta todo excepto Epicuro, crea su propia filosofía. Para él, el universo está constituido por nociones comunes, ¿no? Que es básicamente conocimiento evidente, a lo mejor no es previo a nuestro nacimiento, pero que para cualquier persona viva hoy en día se ve. Por ejemplo, el cielo es azul, el sol da luz, tal vez no nos consta, pero la noción común es esta, ¿no? Y de nuevo, bajo la idea de Cicerón, lo más probable es que sea cierto, entonces lo tomamos como cierto. Ahora, en lo que es la ética, él propicia un eclecticismo ético. El fondo estoico de su moral consiste en interpretar la virtud como renuncia y en criticar el hedonismo. Tiene una influencia aristotélica o peripatética que lo lleva a suavizar un poquito su estoicismo y negar la similaridad o la única existencia de la felicidad y la virtud como una sola cosa. Para él, la felicidad no es más que el equilibrio armónico entre todas las facultades del humano, ¿no? Él, como buen romano, se impulsa mucho por darle preferencia a la justicia sobre la especulación y a la virtud práctica sobre la contemplación, con lo que se aleja un poco de su influencia griega. Para él, ser justos es más importante que ser virtuosos. Para él, las leyes son claves porque fundamentan reglas prácticas, independientemente de cuánto tiempo le dediques a la contemplación, te van a hacer bien. Y funcionan para que la gente se comporte de forma correcta, independientemente de si hacemos las cosas porque está bien o porque está mal, hacemos las cosas porque es lo que está dictado por la ley. Ley basada en las nociones evidentes y que va a facilitar la existencia de todo el mundo para ser virtuosos, para ser justos. Porque si sigues la ley, eres justo, y si eres justo, estás mucho más cerca de ser feliz y de ser virtuoso. Él era moralista y como moralista defendió la existencia de una comunidad humana universal más allá de las diferencias étnicas, ¿no? Un poco parecido a lo que vemos al final del helenismo. Para él, el derecho natural es absolutamente superior al derecho positivo. Para él, la crueldad, la tortura, la guerra innecesaria, todo esto es secundario, está mal. De hecho, se opone a él. Lo importante es el derecho natural, es seguir las normas evidentes. Torturar a otra persona no es natural.
no matar a otra persona es más natural. Encontrar ese pequeño equilibrio. Ahora, Cicerón, en el aspecto filosófico, también entra mucho en el aspecto político, porque recordemos que la política es filosofía. Y esto se lo digo yo que soy licenciado en ciencia política. La política es filosofía, es filosofía aplicada. El pensamiento político de Cicerón dice que está apoyado en la relación de Dios con el mundo, con los hombres, lo que debe mostrarse en el esquema del orden jurídico y estatal. Cicerón consideraba que el Estado mejor no era creación del esfuerzo personal, sino producto de la historia, lo cual es un punto muy interesante, porque es algo que probablemente Hegel estaría de acuerdo, a pesar de que Hegel critica mucho a Cicerón. Eh, Él distingue entre la ley natural y la ley civil, dándole prioridad a la natural, siendo para él lo anterior el fundamento del derecho positivo. Él defiende la necesidad y la universalidad de la ley natural. Entre la ley natural y la civil pone el ius gentium, que consiste en el conjunto de normas generales admitidas por todos los pueblos y que toman su valor y su fuerza de la misma ley natural. Por ejemplo, casi todos los pueblos están en contra del canibalismo, ¿no? El canibalismo puede serse visto como una ley natural que es adoptada a la ley civil porque es una norma evidente entre nosotros. Él infiere, a partir del principio que sostiene que todos los hombres están sometidos a una ley y son por ende ciudadanos, que todos los hombres tienen que ser de alguna manera igual. Esto incluye a los esclavos, esto incluye a las mujeres. El hecho de que hayan leyes universales que apliquen a todos dan a entender que todos tenemos una similitud hasta cierto grado. Para Cicerón, la igualdad es una exigencia moral más que un hecho histórico. En este punto, Cicerón se encuentra más cercano a un Kant que a un Aristóteles. Por consideraciones morales, Cicerón considera que la justicia es la base esencial de la sociedad. Sin ella, no hay organización posible. Incluso señala que ni siquiera una sociedad de ladrones podría subsistir sin la justicia. Hay leyes en todos los grupos. De nuevo, hay tres grados de leyes: la ley natural, la ley civil y el pequeño punto medio. Los ladrones son parte de la naturaleza. Una sociedad de ladrones va a tener que remontarse a estas normas cognitivas, a estas verdades evidentes, que llevarán a una creación de leyes civiles que lo único que hará es reiterar estas realidades. La política para Cicerón era algo que tenía que ser guiada principal y casi exclusivamente por la razón, no por la fuerza. Y esto sería probablemente el motivo por el que Cicerón termina muriendo, porque se oponía a César, que era muy basado en el carisma y la fuerza, y después Marco Antonio era el máximo nivel de esto, ¿no? Las teorías políticas de Cicerón, como enlista Salvatecchi en su obra, es: el Estado y su derecho son bienes comunes del pueblo, y la autoridad surge del pueblo. Veamos estas cosas que todavía hoy son base esencial de nuestra vida moderna. Cicerón las andaba meditando antes de Cristo. El poder político, cuando se ejerce recta y legítimamente, es en realidad el poder del pueblo. El Estado, en su derecho, están sometidos siempre a la ley de Dios, que es la ley natural, ¿no? El derecho romano, que estará eternamente asociado al nombre justiciano, viene absorbiendo estas ideas de Cicerón, ¿no? Y podemos ver aquí un pequeño inicio de lo que sería la Edad Media, justificando que a través de Dios las leyes del hombre se deben aplicar. Pero no es porque Dios sea una figura de fe y hay que hacerle caso. Es porque Dios crea el mundo, para Cicerón, y las leyes del mundo son las leyes de Dios porque son las leyes bajo las cuales el mundo que Dios crearía funciona. Un par de frases de Cicerón, aquí lo voy a leer directamente del trabajo de Salvatecchi. Es más grande que tener a alguien con quien te atrevas a hablar como contigo mismo. La verdad se corrompe tanto en la mentira como en el silencio. Recordemos un par de las máximas religiosas. ¿Cómo se puede pecar? Por obra, pensamiento y por omisión.
Cuanto mejor es uno, tanto más difícilmente llega a sospechar de la maldad de los otros. Los hombres son como los vinos. La edad agría a los malos y mejora a los buenos. Una cosa es saber y otra es saber enseñar. Si hacemos el bien por interés, seremos astutos, nunca buenos. Estos son malos tiempos. Los hijos han dejado de obedecer a sus padres y todo el mundo escribe libros. ¿Podemos hablar de esta frase un segundo? Comenzando fin del imperio republicano romano, más bien el fin de la República Romana, el principio del imperio, Cicerón se estaba quejando de que todo el mundo estaba escribiendo un libro y los niños ya no respetaban a sus padres. A mí no me pueden decir que la historia no es cíclica, porque ahora todo el mundo está haciendo un podcast y los hijos no respetan a las generaciones pasadas. La confidencia corrompe la amistad. El mucho contacto la consume. El respeto la conserva. La amistad es un acuerdo perfecto de sentimientos de cosas humanas, divinas, unidas a la bondad y a una dosis de ternura. El amor es el deseo de obtener la amistad de una persona que nos atrae por su belleza. Interesante. Si queremos sintetizar los pensamientos de Cicerón, hay un excelente resumen de Rodolfo Mondolfo que presenta la síntesis de la siguiente forma. Cicerón valora la filosofía como la madre de todas las buenas acciones y de todas las buenas palabras. Su método preferido es la discusión de los argumentos en las distintas escuelas. Tiene una preferencia por la orientación a la nueva academia, el probabilismo. Tiene una actitud de reserva frente a los problemas naturales. Busca la verosimilitud en lugar de la verdad. Se acentúa en el valor moral. Le da valor a la especulación como elevación del espíritu. Para él, la filosofía de la vida son naturaleza social del hombre y primacía de los problemas morales. Los dos problemas capitanes en la filosofía para Cicerón, según Mondolfo, es el criterio de la verdad y el sumo bien, que ellos los ve como el punto de partida, el punto de llegada. El criterio de verdad lo ve como la reivindicación del sentido común y del consentimiento universal. Y, porque también estamos hablando de los eclécticos, tomemos de una vez de Rodolfo Mondolfo los elementos sociales, perdón, los elementos esenciales de la doctrina ecléctica. Doctrina ecléctica: la existencia de Dios y sus pruebas, la conciencia natural de los hombres y la providencia divina, la naturaleza espiritual de la divinidad e inmortalidad del alma, la espontaneidad de la voluntad como límite y cumplimiento del determinismo, norma de conducta según la naturaleza y en armonía con la naturaleza universal. La ley natural está fundamentada en la razón. La verdadera virtud es racional y voluntaria. Se decide ser buena. La virtud de satisfacción lleva hasta sí misma. Y hay que respetar la dignidad humana. Es difícil sintetizar a Cicerón en un episodio de media hora o 20 minutos. Pero esto es lo más cercano que mm, he logrado hacer. Y realmente creo que es un filósofo muy importante en el aspecto de lo que representa, tanto como una fuerza opuesta a César, que vivió y sobrevivió a César, como un punto de evolución y transición entre el helenismo y lo que sería la filosofía romana, y como un punto de evolución práctica de la filosofía. Podemos comenzar a ver este camino que comenzamos con Tales, de qué crea el mundo. Pasamos por los tres grandes griegos y después a todos los que intentaron replicarlos, pasamos a aquellos que los intentaron negar y de ahí saltamos a todos los que entraron en crisis después de Alejandro Magno. Y todo esto es tomado, consumido, sintetizado y trabajado por Marco Tulio Cicerón. Para mí es un gusto siempre grabar estos episodios y quiero agradecerles a todos el excelente apoyo que hemos recibido recientemente. Estamos acercándonos a las 700 reproducciones, a los 200 seguidores en Spotify.
Para mí esto es un sueño hecho realidad. La pregunta del día va a ser muy tranquila. De la misma forma que yo les comenté que cuando yo pienso en filosofía, pienso en Cicerón. ¿En quién piensan ustedes cuando piensan en filosofía? Nos vemos la próxima semana. Un abrazo.